a todos, les saludamos desde este lugar. En este momento nos encontramos aquí en el instituto, en las instalaciones del Instituto Electoral del Distrito Federal, el IEDF, que es la forma como lo podemos conocer. Estamos aquí con el consejero Yuri Beltrán. Hola, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por la visita. La verdad es que en el instituto nos sentimos muy contentos de tener a la coalición de personas sordas con nosotros. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar en este lugar para poderle hacer una entrevista. A sus órdenes. Muy bien, podría empezar a hacerle algunas preguntas. Primero a preguntarle cuál es la labor del Instituto Electoral del Distrito Federal. El Instituto Electoral del Distrito Federal tiene entre sus funciones básicas, primero, organizar las elecciones locales de la Ciudad de México, y nos hemos puesto como reto que deben de ser elecciones íntegras, esto es, hecha con apego a estándares internacionales, pero además que sean creíbles y confiables para la ciudadanía. Tiene también como misión organizar los ejercicios de participación ciudadana. En la Ciudad de México, como ocurre en otras grandes ciudades del mundo, además de las elecciones, tenemos ejercicios de democracia directa, donde la ciudadanía participa directamente. Por ejemplo, el presupuesto participativo, por ejemplo, las consultas que pudieran llevar a cabo los ciudadanos. En fin, tratamos de generar mecanismos de participación para que sean los ciudadanos quienes directamente incidan en la toma de decisiones. Y en tercer término, y este es un reto importante que tenemos, tratamos de difundir la cultura cívica y con esto de construir ciudadanía entre la población de la Ciudad de México. Ok, ahorita ya estamos viendo, quisiera que usted nos explicara cuál es su función como consejero, puesto que la comunidad sorda no conoce qué es su trabajo como consejero, qué es lo que usted realiza. Los institutos electorales tienen una función muy importante para el país, la expansión democrática. En función de eso, desde los años 90, en México como en otras partes del mundo, se decidió que los órganos de dirección de los institutos estuvieran a cargo de ciudadanos y no de personajes o del gobierno o de los partidos políticos. Entonces, esos ciudadanos son la figura del consejero electoral y tenemos la responsabilidad de conducir los trabajos del instituto. En este instituto somos 7 los consejeros electorales. Ninguno de nosotros forma parte de partido alguno. De hecho, más bien, el proceso por el que nos designan reconoce el mérito de la trayectoria de las personas, pero castiga o imposibilita a quienes hayan sido miembros de partidos políticos. Debo de decirte que en el Consejo General participan con derecho a voz, pero sin voto, también los partidos políticos. Eso hace que tengamos debates muy ricos, pero que las decisiones sean tomadas solamente por ciudadanos no partidistas, debo decir. Muy bien, es muy cierto que muchas personas no conocemos esa palabra de ciudadanos, pero usted nos pudiera explicar claramente a qué se refiere la palabra ciudadano. Ese para mí es uno de los grandes transformaciones que provocaron las revoluciones liberales. Los ciudadanos son depositarios de derechos, tienen en cuanto a personas derechos que pueden ejercer directamente. En la noción anterior, en las nociones anteriores al concepto de ciudadanía, se pensaba que las personas podían ser sujetas de
prestaciones por parte de los gobiernos, de dádivas, y no, las revoluciones liberales lo que han llegado es que las personas forman parte de una comunidad política y son sujetas de derechos. No es que reciban dádivas del Estado, sino que ejercen derechos que en cuanto a derechos son suyos, les pertenecen. Las constituciones, por eso, reconocen derechos que se piensa de antemano ya eran derechos de las personas. Y eso para mí es el gran triunfo de las revoluciones liberales. Ok, muy importante e interesante este tema. ¿Cuál es su opinión que nos puede dar acerca de las personas con discapacidad y su ejercicio al voto? Tenemos en ese tema uno de los retos más grandes para las instituciones electorales. Les he dicho que para nosotros uno de los grandes objetivos es hacer elecciones con integridad. En nuestro punto de vista, hacerlas con integridad quiere decir incluir a todos los miembros de una sociedad. Y durante muchas décadas, los institutos electorales hemos tenido dificultades para incluir a las personas con discapacidad. A veces se han acercado de mala manera, a veces no hemos logrado generar los materiales adecuados, a veces simplemente no hemos propiciado de manera afortunada un interés por la política. Esta generación del instituto nos hemos propuesto hacer un cambio en esa situación y acercarnos en forma más decidida a las personas con discapacidad. Lo hemos estado haciendo desde diversas estrategias que creemos nosotros pronto se traducirán en mucho mejor y mucho mayor participación de las personas con discapacidad. Quisiera yo en su momento contarte de estas estrategias. Lo relevante es, pensemos a las personas con discapacidad en función de lo que decíamos en la pregunta anterior. Son ciudadanos depositarios de derechos, y en cuanto depositarios de derechos tenemos nosotros la obligación de acercarles no solamente la posibilidad de votar, también la posibilidad de ser votados, la posibilidad de formar parte de las estructuras de este instituto, la posibilidad de ser funcionarios de casilla, de ser observadores, es decir, de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad que cualquier otro ciudadano. Eso es verdad, las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las personas, al igual que todos. Hemos visto también en las elecciones, hay diferentes materiales que se utilizan para las personas con discapacidad. ¿Ustedes pueden explicarnos cuáles son los materiales que ustedes han utilizado para que las personas con discapacidad puedan participar? Ahí hay un abanico muy grande de ideas. Nosotros nos hemos ceñido a un concepto universal del diseño universal, esto es, diseños electorales que permitan a distintos tipos de discapacidad poder ejercer el derecho al sufragio. Tenemos, al ratito podrán ver el video, distintos materiales, distintas innovaciones que se hacen a los materiales que tradicionalmente usamos, que al hacer esa pequeña innovación lo hacemos accesible a distintos públicos. Por ejemplo, tenemos un sello X que sirve para que las personas puedan votar utilizando solamente el muñón de uno de los miembros superiores sin tener físicamente que escribir. Hicimos unas adaptaciones al cancel que sostiene las urnas, y esas adaptaciones permitan que alguna persona que utilice muletas se pueda recargar del cancel y el cancel no se vaya a caer. Las urnas, que es esto donde ponemos la boleta, tienen un relieve que permite encontrar rápidamente la hendidura a una persona que no pudiera ver, y además dicen en braille
cuál es el cargo que se está eligiendo. Con esto nos aseguramos que las personas que no puedan ver no vayan a equivocar y meter la boleta de diputado en la de jefe de gobierno, por poner un ejemplo. Desde hace muchos años utilizamos una mascarilla braille que se pone encima de la boleta electoral, y entonces las personas ciegas pueden poner encima esa plantilla que dice los nombres de los candidatos o los números de las propuestas del presupuesto participativo, e identificar ahí cuál es la opción que más le conviene y ejercer así su derecho al voto en secrecía. Lo que estamos tratando es de hacer innecesaria la persona que acompaña muchas veces a las personas con discapacidad. Existe ese derecho para quienes lo quieran tener, pero lo que nosotros queremos es generar las condiciones para que eso se vuelva innecesario. Pero debo de decirte que las innovaciones del instituto muchas de ellas pasan por los materiales electorales. Cosas tan simples como que hicimos que el crayón con el que se vota, en lugar de ser circular, sea triangular, y eso evita todas esas caídas que a veces ocurrían. Está la gente votando, se caía un crayón circular y eso ocasionaba una dificultad grande a alguien que no se puede agachar a recogerlo. Los crayones triangulares ya no se caen. Vamos haciendo pequeñas adaptaciones muy pequeñas que se traducen en ventajas mayores. A partir del próximo año cambiamos el método de impresión de las plantillas braille. Ya no serán hechas directamente sobre cartón, utilizaremos alguna otra técnica, y eso nos permitirá que no se aplasten al colocar materiales electorales encima. En fin, lo que te quiero un poco comentar es, este instituto está trabajando todo el tiempo en innovar materiales para ir generando mayores posibilidades de inclusión a quienes quieran ejercer el sufragio en esta ciudad. Muy bien, yo quisiera preguntarle aquí en este Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿qué se ha hecho con las personas sordas al respecto? ¿Hay información, algún tipo de apoyo? Hemos tenido como algunos avances en la comunicación con personas sordas. Evidentemente en las casillas tenemos materiales impresos que explican como en un diagrama de flujo cómo debe uno de votar. No solamente lo tenemos en castellano, lo tenemos también en algunas lenguas indígenas, por si nos llegara alguna persona que no habla castellano y habla alguna de las lenguas indígenas que se hablan en la Ciudad de México. Pero la idea es que es un diagrama de flujo que dice cuál es el procedimiento para votar. Otra idea que nos generó mucho entusiasmo es que nuestras sesiones de Consejo General sean transmitidas en lenguaje de señas mexicanas. Tenemos un intérprete junto a las sesiones de consejo para que las personas sordas que nos hagan favor de visitarnos o que nos hagan favor de ver la sesión a través de internet puedan estar al tanto de las discusiones, porque todo lo que estamos discutiendo en Consejo General con los partidos y entre los consejeros tiene sentido solamente si involucra a toda la ciudadanía. Por eso es que nos interesa que ese debate, los méritos, los aciertos, las razones que fundamentan cada decisión puedan ser comprendidas por las personas sordas que amablemente siguen nuestras sesiones. Nos gustó tanto esta primera experiencia que tuvimos este año de transmitir en lengua de señas que hemos no solo dispuesto recursos para seguirlo haciendo el próximo año, y además los vamos a tener en los eventos más importantes que tenga el instituto, porque queremos que a esos eventos acudan personas sordas. Debo de decirle también que todos los spots en los que el instituto invita a la ciudadanía a votar, por ejemplo, o promueve valores ciudadanos, valores democráticos, tienen o bien texto o bien una imagen con el intérprete, como una manera que tenemos desde el instituto para acercarnos a las poblaciones, a las personas sordas. Muy bien, es muy importante. Anteriormente las personas sordas no teníamos acceso a esta información en lengua de señas o a una explicación que vaya relacionada al voto. Y pues siempre hemos ido acompañados, y gracias ahora
a este trabajo. Ha habido avance en las personas sordas a través de la lengua de señas, intérpretes y pues bueno, es importante para cada uno de ustedes, es un derecho. También quisiera preguntarle sobre los materiales, específicamente lo que nos dijo. ¿Cómo hacer o idear algún material el cual podamos nosotros como personas con discapacidad? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Han llamado a las personas con discapacidad para hacer estos materiales? Sí, por supuesto, las innovaciones parten un poco de lo que nos van diciendo las personas con discapacidad. Las mejores innovaciones que ha hecho este instituto además fueron piloteadas en su momento con personas con discapacidad, pero déjame decirte algo que es muy importante. Casi todo lo que sabemos en materia electoral lo hemos aprendido de una función ciudadana muy importante. Los ciudadanos tienen la posibilidad de observar las elecciones, se registran como observadores y al final de una etapa de observación normalmente hacen algunos informes que los consejeros valoramos mucho. Ahí dicen cuáles fueron los aciertos y también los desaciertos que pudo haber habido en un proceso electoral. Esta integración del Consejo General ha decidido acercarnos a personas con discapacidad y los hemos invitado a que sean observadores. De esa manera, a partir de hace un año, hemos tenido gratamente la presencia de observadores con discapacidad. Distintos tipos de discapacidad han estado llegando a las casillas y después nos han hecho informes de observación donde nos dicen desde su punto de vista, desde su modo de entender las cosas, qué es lo que debemos mejorar. Así, por ejemplo, en el caso de casillas que nosotros pensábamos que eran muy accesibles, ellos nos dijeron, fíjate, instituto, que aunque tú ves que eso es una superficie plana, tiene algunas barreras físicas que deben de mejorarse, y entonces pues, lo que debemos hacer nosotros para el siguiente ejercicio es cambiar de ubicación una casilla. Quizás es algo que nosotros no habíamos notado inicialmente, pero este ejercicio ciudadano nos permite mejorar y mejorar y mejorar. Y en esto es muy importante el acompañamiento que nos da la coalición a través de esta entrevista. Yo quisiera aprovechar para invitar a todas aquellas personas que quieran involucrarse más directamente en la actividad electoral, que se inscriban para ser observadores. Lo pueden hacer en cualquier momento porque siempre hay procesos de desarrollo democrático en la Ciudad de México en marcha. Y entonces nos viene muy bien que en la red de observación con la que cuenta el instituto siempre haya personas con distintos tipos de discapacidad que enriquezcan el punto de vista, enriquezcan los debates, diciéndonos su modo de entender algunas de nuestras actividades. Wow, muy bien. Pues yo también he visto que anteriormente en los foros que habían dentro de algunas personas con discapacidad había esa participación, habían algunos proyectos y los cuales fueron aceptados y fueron retomados las personas con discapacidad en estos proyectos. Es cierto. Sí, nos hemos puesto como objetivo que mucha más gente participe entregando proyectos al presupuesto participativo. No solamente es una cosa de cantidades, y ciertamente las cantidades de personas que inscriben proyectos al presupuesto participativo crecen año con año. También se trata de una cuestión de calidad de los proyectos. Hemos estado tratando de incentivar que la gente proponga proyectos, no solamente en cuestión de obra pública o de infraestructura, sino también proyectos que fortalezcan las capacidades de los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, hemos tenido proyectos que tienen que ver con talleres para determinados grupos. A lo mejor eso no es tangible como una banqueta o la compra de un camión, pero sí que genera cambios importantes en una sociedad. Bueno, parte de este proyecto es que las personas con discapacidad sepan
que son depositarios de un derecho, el derecho a proponer proyectos para el presupuesto participativo y después a votar los proyectos de sus vecinos. Insisto, los 850 millones de pesos que esta ciudad invierte en el presupuesto participativo no es una dádiva, es un derecho que tenemos los ciudadanos simplemente por el hecho de ser miembros de la comunidad política de esta ciudad capital. No es un regalo, es un derecho, y los derechos que no se usan se atrofian. Entonces, por eso nosotros queremos insistir de manera muy fuerte en que hay que presentar proyectos para el presupuesto participativo. Los han propuesto personas con discapacidad, pero también los han propuesto niños, también los han propuesto adolescentes. Queremos que sea un espectro muy amplio el de gente que propone ideas para el presupuesto participativo. Imagínate nada más qué rico es el abanico de propuestas si logramos que sean todos los grupos sociales los que generen ideas de cómo mejorar una colonia o un pueblo en la Ciudad de México. Nos va a salir mucho más rico el debate si más personas desde más ángulos y desde más puntos de vista hacemos propuestas. La verdad es muy importante e interesante difundir esta información para que todas las personas sordas puedan ser invitadas también a poder ser parte de esto, y que las oyentes también se den cuenta y que conozcan acerca de estos temas de los ciudadanos, de los consejeros y del trabajo tan importante e interesante que es aquí el Instituto Electoral. Muchísimas gracias por su información. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad es que nos sentimos muy entusiasmados de haber recibido su visita. Para nosotros es importantísimo generar lazos permanentes con las organizaciones que más han estado trabajando en el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Queremos que sientan a este instituto como suyo, y no lo digo en tono poético, nada más, es suyo en el sentido de que nuestros funcionarios, tenemos personas con discapacidad, nuestros observadores tenemos personas con discapacidad, y en nuestras políticas tenemos que tener orientadas políticas hacia personas con discapacidad, y sabemos que solo podemos tener eso si tenemos el acompañamiento de organizaciones como la tuya. Por eso nos sentimos muy contentos de tu visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y a todas las personas que ahorita nos ven. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahora nos encontramos con Fernando Carrión, quien es encargado del Departamento de Materiales del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ahorita vamos a ver una explicación de cómo se desarrollan estos materiales, y vemos que lo traían en un maletín, el cual se convirtió en esta casilla electoral, y vamos a ver de qué se trata. Hola. Hola. ¿Puede explicarnos cuál es el proceso para armar este casilla? Claro que sí. El maletín se forma al expandirlo y nos va a servir de base para nuestro cancel. En el interior se encuentran las patas y se encuentran los laterales, el cortinero, y una vez que se abre, pues se va armando. Como pueden ver, este cancel nos va a permitir que dos personas puedan votar al mismo tiempo. El diseño del cancel está pensado para que personas que utilizan silla de ruedas puedan votar sin ningún problema, ya que este diseño es más ancho. También puede ser utilizado por personas adultas mayores que utilizan bastón. Pueden recargarse sin ningún problema. En el interior del cancel se cuenta con un clip sujetaboletas
que apoya a personas con discapacidad motriz o que tienen la ausencia de la extremidad. De igual forma, contamos con un sello X, el cual puede ser utilizado por personas con discapacidad motriz, con ausencia de la extremidad, y se utiliza de varias formas, ya que este sello está diseñado con una ergonomía para adaptarse al cuerpo. Si me lo permites. Exacto. Okay. Es por si la persona no tiene dedo, ¿no? Sí, la extremidad se sujeta o puede también colocarse entre los dedos. Esta parte puede colocarse así entre los dedos y utilizarse así. Oh. Muy bien. De esta forma entonces. Se puede utilizar o se puede sujetar. Exacto. Sí. Y esto va a ayudar a que se pueda marcar la boleta o papeleta. Y aquí está la forma de la X con la que se bota y ya se puede sellar, ¿no? De igual forma, contamos con un crayón triangular, el cual apoya a personas con artritis, con discapacidades motrices, y por su forma no rueda y se cae del cancel en el caso de personas con ceguera, ya que si se cae, bueno, pues va a ser complicado que lo puedan localizar. Esta es la forma en que se les apoya. Sí, quizás se pueda ver aquí en la pantalla. También contamos con una lupa Fresnel que sirve para apoyar a las personas con debilidad visual. Les puede ayudar. Vean cómo se amplifica. Y también contamos con una mascarilla en sistema braille. Lo que se hace es integrar la boleta o papeleta, y para las personas que leen sistema braille ubican el proyecto o el candidato por el que desean votar. La parte superior nos va a indicar el tipo de elección. Sí, esto sí ayuda bastante. Sí, se siente. De hecho, el relieve que estamos utilizando ahora está por sistema de goteo. Ya no es por medio de puntos en el cartón, porque esto se perdía con el tiempo y con el uso se perdió el tacto. Una vez que ya votaron, pasan a las urnas, las cuales también integran una etiqueta en sistema braille. Es verdad, tiene sistema braille. Y así van a poder depositar la boleta o papeleta por el tipo de elección en la urna correcta. En el caso de este diseño también se cuenta con un embudo, el cual ayuda a que personas con discapacidad motriz o con ceguera puedan localizar la ranura y depositar su boleta o papel. Okay. También en el caso del soporte está diseñado para facilitar a los funcionarios su armado, y está diseñado con una inclinación para que las personas que utilizan silla de ruedas puedan depositar con mayor facilidad su boleta o papeleta. De igual forma está pensado para personas de estatura pequeña. Así es.
ellos puedan llegar y depositar. Sí, que sea más Boletos. fácil. Sí, para personas con silla de ruedas lleguen. Oh, qué bien. Esos serían los materiales que tenemos. La verdad es muy importante esta información e interesante para que todas las personas con discapacidad tengan el derecho al voto y poder tener ese derecho de ejercerlo de manera libre y secreta. Son estos materiales que los que le presentamos. Muchas gracias por la información. No hay contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias.